Bienvenidos a tu canal del terror, Noches de Miedo, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Hoy te presentamos Muertes en el tren de medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de ficción y realidad, de intrigas y suspenso, donde el miedo es el protagonista. Y por favor, suscríbete al canal y danos un like. Nada te cuesta. Es totalmente gratis. Así podremos seguir brindándote más historias de estas que nos apasionan. Capítulo 1. El primer asesinato. La medianoche había caído sobre el tren como un manto de oscuridad. El traqueteo constante sobre los rieles era un sonido tranquilizador para algunos y perturbador para otros. En el vagón de primera clase, los pocos pasajeros que aún permanecían despiertos se encontraban enfrascados en sus propias actividades, ajenos a lo que estaba por suceder. El detective Samuel Blake, un hombre de mediana edad con una mente aguda y un porte sereno, observaba el paisaje nocturno desde su asiento junto a la ventana. Había tomado el tren de medianoche en busca de un poco de tranquilidad tras cerrar un caso complicado, pero el destino tenía otros planes. Mientras tanto, en el vagón comedor, la detective Emily Carter, joven y perspicaz, saboreaba una taza de té, disfrutando de un momento de paz en su agitada vida profesional. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos verdes escrutaban el entorno con una mezcla de curiosidad y cautela. La calma se rompió de repente cuando un grito agudo resonó por los pasillos del tren. Samuel y Emily, siempre alerta, se levantaron casi al unísono y se dirigieron rápidamente hacia el origen del sonido. En el compartimento 7, encontraron a una joven camarera, pálida y temblorosa, señalando hacia el interior del compartimento. «Dios mío. Hay un hombre muerto», gritó la camarera, llevándose una mano a la boca. Los detectives intercambiaron una mirada rápida antes de entrar al compartimento. Sobre la cama, yacía el cuerpo sin vida de un hombre corpulento, con una expresión de horror congelada en su rostro. Su garganta había sido cortada de un tajo limpio, y la sangre empapaba las sábanas blancas. Samuel se acercó al cuerpo, examinando la herida con cuidado. Emily, por su parte, comenzó a buscar indicios en la habitación, observando cada detalle con atención. «Parece un asesinato muy bien planeado», comentó Samuel en voz baja. «No hay señales de lucha». Emily asintió, recogiendo un pequeño objeto brillante del suelo. Era un broche de oro, decorado con una piedra azul que relucía bajo la luz tenue del compartimento. «Encontré esto», dijo, mostrándoselo a Samuel. «Podría pertenecer a la víctima o al asesino». Antes de que pudieran profundizar más en su investigación, el jefe de tren, un hombre de mediana edad con una mirada severa, apareció en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. «Soy el detective Samuel Blake, y esta es la detective Emily Carter», respondió Samuel, mostrando su placa. «Hay un asesinato y necesitamos su cooperación». El jefe de tren asintió, aunque visiblemente perturbado. «Por supuesto, detectives. Haré lo que sea necesario. Necesitamos mantener a todos los pasajeros en sus compartimentos y asegurarnos de que nadie abandone el tren», ordenó Emily. «Este asesino aún podría estar entre nosotros». Con el tren en movimiento y el asesino potencialmente escondido entre los pasajeros, los detectives comenzaron su labor minuciosa. Interrogaron a la camarera que había descubierto el cuerpo. Entre sollozos, la joven explicó que había llevado el servicio de medianoche al compartimento 7, pero nadie había respondido. Al entrar, se encontró con la escena horripilante. Los detectives siguieron su instinto, interrogando a cada pasajero y miembro de la tripulación. Entre ellos había una variedad de personajes, un empresario nervioso, una anciana viajando para ver a su nieto, un joven músico con un violín antiguo y una mujer elegante con un aire de misterio. El empresario, el señor Jonathan Reed, sudaba profusamente durante su interrogatorio.
Insistió en que no conocía a la víctima y que había pasado toda la noche en su compartimento. ¿Puede alguien corroborar su historia?, preguntó Samuel, observando el comportamiento nervioso de Reed. No, estaba solo, respondió Reed, evitando el contacto visual. La anciana, la señora Edith Hawthorne, ofreció poca información. Era una mujer dulce y aparentemente inofensiva, pero sus ojos delataban una agudeza poco común para su edad. «Oh, cielos, ¿un asesinato?». «Qué espantoso», dijo la señora Hawthorne. «No vi ni oí nada fuera de lo común». El joven músico, Peter Alice, parecía genuinamente desconcertado por la situación. Describió cómo había estado practicando su violín en su compartimento, con la puerta cerrada. Finalmente, la mujer elegante, la señora Victoria Langley, era la más enigmática de todas. Su compostura era impecable, pero había algo en su mirada que inquietaba a Amelie. ¿Conocía usted a la víctima?, preguntó Amelie, tratando de penetrar la fachada de la mujer. No personalmente, respondió la señora Langley con una sonrisa fría. Pero lo he visto antes en algunos eventos sociales. A medida que avanzaba la noche, las pistas eran escasas y las sospechas múltiples. Samuel y Amelie se reunieron en el compartimento de la víctima, revisando nuevamente las pruebas. «Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas», dijo Amelie, frustrada. «Pero siento que estamos cerca de descubrir algo importante». Samuel asintió, mirando el broche de oro que Amelie había encontrado. «Este broche es nuestra mejor pista por ahora. Necesitamos averiguar a quién pertenece». La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. El tren seguía su curso, y la sensación de que el asesino estaba entre ellos se hacía cada vez más palpable. Sin embargo, Samuel y Amelie eran detectives experimentados, y estaban decididos a resolver el caso antes de que el tren llegara a su destino. La medianoche había traído muerte al tren, pero también había traído a dos mentes brillantes decididas a desentrañar el misterio. El primer asesinato era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su ingenio y coraje. El tren de medianoche avanzaba, y con él, la sombra de un asesino que aún permanecía oculto entre sus pasajeros. Capítulo 2. Pistas y misterios. La noticia del asesinato se extendió rápidamente entre los pasajeros del tren, convirtiendo la atmósfera relajada en una de tensión palpable. Todos sabían que había un asesino entre ellos, y cada uno miraba a su vecino con recelo y desconfianza. Los detectives Samuel Blake y Amelie Carter se encontraban en el corazón de este remolino de sospechas y miedos, decididos a desentrañar la verdad. Samuel y Amelie comenzaron su día en el compartimento de la víctima, examinando cada rincón en busca de nuevas pistas. La luz del amanecer apenas se filtraba a través de las cortinas, bañando la escena del crimen en una fría claridad. «Necesitamos revisar todo minuciosamente», dijo Samuel, sus ojos recorriendo cada objeto del compartimento. «Este asesino es meticuloso, pero puede haber dejado algo inadvertido». Amelie, con su mirada aguda, se concentró en el armario del compartimento. Abrió las puertas con cuidado y revisó la ropa colgada, encontrando un maletín de cuero marrón en el fondo. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, abriendo el maletín con precaución. Dentro del maletín encontraron documentos de negocios, un pasaporte a nombre de Richard Collins y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Samuel tomó el pasaporte y lo examinó detenidamente. «Richard Collins», dijo Samuel, pensativo. «Necesitamos averiguar más sobre él. Estos documentos podrían ser cruciales». Mientras los detectives recopilaban la información, el jefe de tren, el señor Hudson, apareció en la puerta, luciendo más preocupado que nunca. «Detectives, los pasajeros están muy inquietos. Algunos están exigiendo respuestas y otros están aterrorizados. ¿Qué debemos hacer?». «Mantenga la calma entre los pasajeros, señor Hudson», respondió Amelie.
Necesitamos interrogar a todos nuevamente y verificar coartadas. Además, avise a la tripulación que nadie debe abandonar sus compartimentos sin supervisión. Los detectives comenzaron su ronda de interrogatorios, comenzando por aquellos que habían llamado su atención la noche anterior. El señor Jonathan Reed, el empresario nervioso, fue el primero en ser interrogado nuevamente. Esta vez, Samuel y Emily notaron que Reed parecía aún más ansioso, sudando profusamente y evitando el contacto visual. Señor Reed, ¿podría explicarnos por qué está tan nervioso?, preguntó Samuel, mirándolo fijamente. No tengo nada que ocultar, balbuceó Reed. Es solo que todo esto es muy perturbador. ¿Estás seguro de que no conocía a Rachel Collins?, insistió Emily. Reed negó con la cabeza, pero su comportamiento no hacía más que aumentar las sospechas de los detectives. La siguiente en ser interrogada fue la señora Edith Hawthorne. La anciana seguía siendo cortés y colaboradora, pero esta vez, Emily notó una ligera vacilación en sus respuestas. Señora Hawthorne, ¿puede decirnos si vio o escuchó algo inusual la noche del asesinato?, preguntó Emily. Bueno, ahora que lo mencionan, creo que escuché algo, respondió la anciana, pensativa. Un ruido sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado, pero no le di importancia en su momento. El joven músico, Peter Ellis, continuaba pareciendo desconcertado por la situación. Describió su noche de la misma manera que antes, practicando su violín con la puerta cerrada. ¿Podría tocar algo para nosotros?, preguntó Samuel de repente. Peter, sorprendido, accedió y sacó su violín. La música que emergió de sus cuerdas era melancólica y hermosa, pero Samuel y Emily no encontraron nada en su actuación que sugiriera una conexión con el crimen. Finalmente, la señora Victoria Langley fue llamada nuevamente. Su elegancia y frialdad seguían siendo imperturbables, pero Emily decidió presionarla más esta vez. Señora Langley, usted mencionó haber visto a la víctima en eventos sociales. ¿Podría ser más específica?, inquirió Emily. Oh, ya saben, eventos benéficos, galas, ese tipo de cosas, respondió Langley con un aire de indiferencia. No éramos amigos íntimos, pero nuestros círculos sociales se cruzaban ocasionalmente. Samuel no dejó de observar a Langley mientras ella hablaba, buscando cualquier indicio de mentira en su voz o en su expresión. ¿Y qué nos puede decir sobre este broche?, preguntó, mostrando el objeto encontrado en la escena del crimen. La mirada de Langley se posó brevemente en el broche antes de volver a los ojos de Samuel. Es muy bonito, pero no es mío, dijo con una sonrisa fría. Mientras los detectives procesaban la información recopilada, la sensación de que estaban pasando por alto algo crucial los seguía. Regresaron al compartimento de Rachel Collins, repasando las pruebas una vez más. De repente, Emily notó algo que no habían visto antes, una marca en la parte inferior de la cama, como si algo hubiera sido colocado y luego retirado apresuradamente. Mira esto, Samuel, dijo Emily, señalando la marca. ¿Qué crees que podría haber sido? Samuel se arrodilló para examinar la marca más de cerca. Podría haber sido una caja o un maletín, sugirió. Algo importante para el asesino, tal vez. Con esta nueva pista en mente, los detectives se dirigieron al compartimento del señor Reed, cuya ansiedad no había hecho más que aumentar. Samuel y Emily decidieron registrar su compartimento con el permiso del jefe de tren. Al abrir el compartimento, encontraron un pequeño maletín escondido debajo de la cama. Al abrirlo, descubrieron varios documentos falsificados y una considerable suma de dinero. Señor Reed, ¿puede explicarnos esto?, preguntó Samuel, levantando una ceja. Reed se derrumbó en la silla, su rostro pálido. No quería hacer daño a nadie. Solo estaba tratando de proteger mi negocio. Collins, él estaba chantajeándome.
Emily y Samuel se miraron, sabiendo que habían dado un paso importante hacia la resolución del caso. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas por responder y más pistas por descubrir. La red de mentiras y secretos a bordo del tren de medianoche solo comenzaba a desenmarañarse, y los detectives sabían que el asesino aún estaba suelto, acechando en las sombras. El viaje continuaba, y con él, la búsqueda de la verdad. Capítulo 3. Segundo asesinato. La inquietud en el tren de medianoche crecía con cada minuto que pasaba. A pesar del descubrimiento del chantaje de Rachel Collins, Samuel y Emily sabían que la red de intriga era más profunda de lo que parecía. La tensión entre los pasajeros era palpable, y la presencia constante de los detectives no hacía más que alimentar el nerviosismo general. A medida que la noche avanzaba, los detectives se sentaron en el vagón comedor para discutir sus próximos pasos. El traqueteo constante del tren y el murmullo de los pocos pasajeros que aún se encontraban allí creaban una atmósfera tensa. «Necesitamos interrogar nuevamente a los pasajeros», dijo Emily, pensativa. «Algo me dice que hay más secretos por descubrir». «Estoy de acuerdo», respondió Samuel. «También debemos seguir investigando el pasado de Collins. Hay algo más aquí, estoy seguro». De repente, un grito desgarrador interrumpió su conversación. Los detectives se levantaron de inmediato y corrieron hacia el origen del grito, el compartimento 15. Al llegar, encontraron a la señora Edith Hawthorne de pie en el pasillo, su rostro blanco como una hoja. «Otro asesinato», gritó, señalando el interior del compartimento con una mano temblorosa. Samuel y Emily entraron rápidamente, encontrando el cuerpo sin vida del joven músico, Peter Ellis. Estaba tendido en el suelo, con una herida mortal en el pecho. A su lado, el violín roto yacía en el suelo, las cuerdas deshechas como una metáfora de la vida truncada del músico. Emily se arrodilló junto al cuerpo, buscando cualquier pista visible. Samuel, mientras tanto, observó el compartimento, tratando de reconstruir la escena. «La herida es profunda y precisa», dijo Emily. «Parece hecha con un cuchillo largo y afilado». Samuel encontró un pañuelo ensangrentado cerca del cuerpo. Lo recogió con cuidado, consciente de que podría ser una pieza crucial de evidencia. «Este pañuelo no es de Peter», comentó. «Es de alguien más, tal vez del asesino». El jefe de tren, el señor Hudson, llegó al lugar poco después, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Otro asesinato?», murmuró. «Esto es inaudito. Necesitamos cerrar este vagón y asegurarnos de que nadie más entre o salga», ordenó Samuel. «Tenemos que preservar la escena del crimen». El señor Hudson asintió y comenzó a dar instrucciones a la tripulación. Mientras tanto, los detectives regresaron al vagón comedor, donde los pasajeros ahora se amontonaban, murmurando y lanzando miradas nerviosas. Samuel se dirigió a los pasajeros, tratando de mantener la calma en medio del caos. «Sé que están asustados, pero les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para resolver estos crímenes. Necesitamos su cooperación. Por favor, permanezcan en sus compartimentos y no interfieran con la investigación». Emily observó a los pasajeros mientras Samuel hablaba. Sus miradas la decían mucho, algunos estaban genuinamente aterrorizados, otros parecían más curiosos que asustados, y algunos pocos mantenían una fachada de calma que no parecía natural. Después de dispersar a los pasajeros, los detectives comenzaron a interrogar nuevamente a aquellos que habían llamado su atención anteriormente. Esta vez, decidieron empezar con la señora Victoria Langley. «Señora Langley, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió este segundo asesinato?», preguntó Samuel, observando cada matiz de su reacción. «Estaba en mi compartimento, como todos los demás», respondió Langley con su habitual calma. «No he salido desde que me interrogaron la primera vez». «¿Puede alguien corroborar eso?», insistió Emily. «No, estaba sola»,
dijo Langley, pero algo en su tono hizo que Amelie sospechara. La siguiente fue la señora Edith Hawthorne, quien aún estaba visiblemente afectada por su descubrimiento. Señora Hawthorne, ¿puede decirnos exactamente qué ocurrió cuando encontró el cuerpo de Peter? Preguntó Samuel con suavidad. Había salido de mi compartimento para ir al baño, respondió, todavía temblorosa. Al regresar, noté que la puerta del compartimento 15 estaba entreabierta. Me acerqué y lo vi allí, en el suelo. Fue horrible. El señor Jonathan Reed seguía siendo un enigma. Aunque su conexión con Collins y su comportamiento nervioso lo hacían sospechoso, no había pruebas directas que lo vincularan con los asesinatos. Señor Reed, ¿ha visto o escuchado algo inusual?, preguntó Amelie, intentando una vez más penetrar su muro de ansiedad. No, no he visto nada. Solo quiero llegar a mi destino sin más problemas, respondió Reed, con una voz temblorosa. Con cada interrogatorio, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero aún faltaban muchas. La noche avanzaba y el tiempo se estaba acabando. Samuel y Amelie se retiraron a su compartimento para revisar nuevamente todas las pruebas. Hay algo que nos estamos perdiendo, dijo Samuel, frunciendo el ceño. Algo que conecta a estas víctimas. Ambos asesinatos fueron meticulosos y bien planificados, respondió Amelie. El asesino es alguien inteligente y cuidadoso. Necesitamos averiguar más sobre los pasajeros, especialmente aquellos con conexiones menos obvias. Mientras revisaban las notas, Amelie recordó algo. El broche que encontramos en el compartimento de Collins. Siento que hemos pasado por alto su importancia. Tal vez deberíamos preguntarle al jefe de tren si alguien ha reportado la pérdida de un objeto similar. Samuel asintió y se dirigió al jefe de tren. El señor Hudson, aunque aún nervioso, escuchó atentamente la descripción del broche. Ahora que lo menciona, la señora Langley preguntó por un broche perdido hace unos días. Describió algo muy parecido a lo que encontraron. Samuel y Amelie intercambiaron una mirada significativa. La señora Langley había mentido sobre el broche, y eso la colocaba en el centro de sus sospechas. Decidieron confrontarla una vez más, esta vez con una estrategia diferente. Se dirigieron al compartimento de la señora Langley y golpearon la puerta. Cuando abrió, su expresión era de una calma estudiada. Señora Langley, necesitamos hablar con usted nuevamente, dijo Samuel. Esta vez, sobre su broche perdido. Langley parpadeó, pero mantuvo su compostura. ¿Qué desean saber? Sabemos que reportó la pérdida de un broche hace unos días, dijo Amelie. Y encontramos uno similar en la escena del primer asesinato. ¿Puede explicarnos por qué no nos lo mencionó antes? Langley miró a los detectives con una sonrisa serena. Simplemente pensé que no era relevante. Perdí el broche hace días, antes de los asesinatos. Samuel y Amelie sabían que Langley ocultaba algo, pero necesitaban más pruebas. Con cada paso, se acercaban más a la verdad, pero el asesino aún estaba suelto, y el tren seguía su inexorable camino hacia el destino final. El segundo asesinato había desatado una carrera contra el tiempo, y los detectives sabían que el asesino no se detendría hasta ser capturado. El tren de medianoche avanzaba, llevando consigo los secretos y mentiras de todos a bordo. Capítulo 4. La teoría del asesino en serie. El amanecer trajo consigo una luz pálida que apenas lograba penetrar la densa atmósfera de miedo y sospecha en el tren de medianoche. Los pasajeros, inquietos por los asesinatos, apenas habían dormido, y sus rostros reflejaban la tensión acumulada. Mientras el tren avanzaba, Samuel y Amelie se sumergían más profundamente en su investigación, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Después de confrontar a la señora Langley y confirmar que había mentido sobre el broche, los detectives se reunieron para discutir sus próximos pasos. La urgencia de resolver el caso era palpable.
Langley está ocultando algo, pero no creo que sea la asesina, dijo Samuel, pensativo. Su mentira sobre el broche puede tener otra explicación, quizás relacionada con su vida personal. De acuerdo, respondió Emily. Pero no podemos descartarla por completo. Necesitamos seguir todas las pistas. Y aún tenemos que entender cómo Collins y Ellis están conectados. Decidieron volver a interrogar al señor Jonathan Reed, cuyo nerviosismo seguía siendo sospechoso. Lo encontraron en su compartimento, revisando documentos con expresión de preocupación. Señor Reed, necesitamos hablar con usted nuevamente, dijo Emily con firmeza. Reed levantó la vista, su rostro visiblemente tenso. ¿De qué se trata esta vez? Necesitamos más información sobre su relación con Richard Collins, dijo Samuel. Usted mencionó que lo estaba chantajeando, pero necesitamos detalles específicos. Reed respiró hondo antes de responder. Collins descubrió que mi empresa estaba involucrada en actividades financieras ilegales. Me amenazó con revelar todo a menos que le pagara una suma considerable de dinero. No tuve opción. ¿Y Peter Ellis? ¿Sabía algo de él? Preguntó Emily. No, nunca lo había visto antes, respondió Reed, su voz temblorosa. Pero ahora que lo mencionan, recuerdo haber visto a Collins hablando con alguien que podría haber sido él en la estación de tren antes de partir. Los detectives anotaron esta nueva información, sabiendo que podría ser crucial para entender la conexión entre las víctimas. Mientras se dirigían al vagón comedor para continuar su análisis, se encontraron con la camarera que había descubierto el primer cuerpo. Detectives, hay algo que tal vez les interese, dijo la camarera, su voz temblando ligeramente. Encontré esto en el vagón de equipajes. Les entregó una carta arrugada, aparentemente olvidada entre las maletas. La letra era elegante y cuidada, y estaba dirigida a Richard Collins. Samuel la leyó en voz alta. Estimado Richard, nuestra reunión en el tren es crucial. Traeré los documentos necesarios. Espero que entiendas la importancia de mantener esto en secreto. ¿V? Emily frunció el ceño. ¿Podría ser Victoria Langley? Es una posibilidad, respondió Samuel. Pero también podría ser alguien más. Necesitamos averiguar quién más podría haber tenido motivos para matar a Collins y Ellis. Decidieron interrogar nuevamente a la señora Victoria Langley, armados con la nueva información. La encontraron en su compartimento, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Señora Langley, necesitamos hablar con usted nuevamente, dijo Samuel, mostrando la carta. ¿Reconoce esta carta? Langley tomó la carta y la examinó, su rostro manteniendo una máscara de calma. Sí, es mi letra, admitió. Richard y yo teníamos asuntos de negocios que discutir. Nada ilegal, se lo aseguro. Simplemente era una cuestión privada. ¿Y por qué no mencionó esto antes? Preguntó Emily. No pensé que fuera relevante, respondió Langley. Richard y yo éramos socios en un negocio, pero no tenía ninguna razón para matarlo. Los detectives sabían que Langley seguía ocultando algo, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho más que seguir investigando. Mientras tanto, el tren continuaba su viaje, y la noche comenzó a caer una vez más. Samuel y Emily, agotados pero decididos, repasaban cada pista y cada declaración, buscando un patrón que pudiera llevarlos al asesino. Hay algo en común entre las víctimas, dijo Emily, repasando las notas. Ambos tenían secretos y ambos estaban involucrados en negocios turbios. Tal vez haya alguien más en el tren con un motivo similar. Eso significa que debemos interrogar a todos nuevamente, respondió Samuel. Y esta vez, necesitamos ser más incisivos. Decidieron empezar con el joven músico, Peter Ellis, cuya muerte aún no tenía una explicación clara.
Buscaron en sus pertenencias, esperando encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre su vida. Entre sus cosas, encontraron una libreta con notas musicales y algunas cartas. Una de las cartas llamó su atención. Estaba dirigida a Peter y firmada por alguien con las iniciales J.R. Jonathan Reed, dijo Samuel, frunciendo el ceño. Parece que mintió sobre no conocer a Peter. Interrogaron a Reed por tercera vez, y esta vez, no tuvo más remedio que admitir la verdad. Sí, conocía a Peter, confesó Reed. Era un viejo amigo. Había venido al tren para encontrarse conmigo y ayudarme con el problema de Collins. Pero juro que no lo maté. Samuel y Emily intercambiaron una mirada. La red de mentiras y secretos se hacía cada vez más compleja, y aunque habían descubierto más conexiones, el verdadero asesino seguía en libertad. Decidieron revisar las pertenencias de todos los pasajeros en busca de más pistas. La revisión reveló varios secretos menores, pero nada que los acercara al asesino. La noche avanzaba y, justo cuando pensaban que no encontrarían nada más, Emily descubrió una pequeña caja de madera en el compartimento de la señora Edith Hawthorne. La caja estaba cerrada con llave, pero Emily la abrió con cuidado. Dentro, encontraron un conjunto de documentos y fotos que revelaban la verdadera identidad de Edith. No era una anciana inofensiva, sino una investigadora privada que había estado siguiendo a Rachel Collins y a otros involucrados en su red de chantaje. Esto cambia todo, dijo Samuel, observando las pruebas. Edith no es quien dice ser. Y tiene motivos para estar aquí. Con esta nueva información, decidieron confrontar a Edith de inmediato. La encontraron en su compartimento, y al ver las pruebas en sus manos, supo que su fachada había sido descubierta. Está bien, lo admito, dijo Edith. Soy una investigadora privada. Estaba siguiendo a Collins por un caso de fraude, pero no tengo nada que ver con los asesinatos. ¿Por qué no nos lo dijo antes?, preguntó Emily, su voz llena de sospecha. Tenía miedo de que no me creyeran y que arruinaran mi investigación, respondió Edith. Pero les aseguro que no soy la asesina. La revelación de Edith complicaba aún más el caso, pero también les proporcionaba una nueva perspectiva. Con cada paso, los detectives se acercaban más a la verdad, pero también se daban cuenta de que el asesino era alguien astuto y peligroso. El tren de medianoche continuaba su viaje, y con cada milla recorrida, el misterio se volvía más profundo. Los detectives sabían que debían actuar rápidamente, antes de que el asesino tuviera la oportunidad de atacar de nuevo. Capítulo 5. La sombra del sospechoso. El tren de medianoche avanzaba por las vías, cortando la oscuridad con su silueta imponente. Los detectives Samuel Blake y Emily Carter, ahora con más pistas pero también con más preguntas, sabían que estaban cada vez más cerca de desenmascarar al asesino. La revelación de la verdadera identidad de Edith Hawthorne había complicado el caso, pero también había arrojado nueva luz sobre la red de mentiras y secretos a bordo del tren. Con cada interrogatorio, Samuel y Emily descubrían más conexiones y motivos ocultos. Decidieron empezar el día reuniendo a todos los pasajeros en el vagón comedor para una reunión general. Necesitaban observar las reacciones de todos juntos, esperando que algún gesto, alguna palabra mal calculada, los llevara al asesino. Buenos días a todos, comenzó Samuel, su voz firme. Sabemos que están asustados y nerviosos, pero estamos haciendo todo lo posible para resolver este caso. Queremos que cooperen con nosotros y respondan a nuestras preguntas de manera honesta. Los pasajeros asintieron, algunos con miedo en sus ojos, otros con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Samuel y Emily comenzaron a interrogar a cada uno en presencia de los demás, esperando que la presión del grupo revelara algo nuevo. Primero interrogaron nuevamente al señor Jonathan Reed. Señor Reed, ¿puede decirnos si alguien sabía sobre su relación con Rachel Collins y Peter Ellis?, preguntó Emily. Reed, nervioso,
miró a su alrededor antes de responder. Solo unos pocos sabían de mi relación con Collins. Peter era uno de ellos. No sé quién más podría haberlo sabido. Samuel observó las reacciones de los demás pasajeros mientras Reed hablaba. La señora Langley parecía indiferente, la señora Hawthorne mantenía una mirada calculadora, y el señor Hudson, el jefe de tren, parecía visiblemente incómodo. Luego, se dirigieron a la señora Victoria Langley. Señora Langley, ¿puede explicarnos por qué no mencionó su carta a Collins antes? Preguntó Samuel, con tono serio. Langley mantuvo su compostura. Ya les dije, no pensé que fuera relevante. Richard y yo teníamos asuntos de negocios, nada más. No pensé que fuera importante para la investigación. Emily notó que la señora Langley evitaba el contacto visual. Decidió presionarla un poco más. Señora Langley, sabemos que mintió sobre el broche. ¿Qué más nos está ocultando? Langley respiró hondo, manteniendo su voz tranquila. No les estoy ocultando nada más. Solo quiero llegar a mi destino sin más problemas. La reunión no había revelado mucho, pero los detectives sabían que cada pieza de información era crucial. Mientras los pasajeros regresaban a sus compartimentos, Samuel y Emily decidieron revisar nuevamente todas las pruebas que tenían. Volvieron a su compartimento y comenzaron a repasar cada detalle, cada declaración, cada pista. Hay algo que no encaja, dijo Samuel, frunciendo el ceño. Reed, Langley, Hawthorne, todos tienen motivos, pero no tenemos pruebas concretas contra ninguno de ellos. Quizás hemos pasado por alto algo obvio, respondió Emily, pensativa. Necesitamos revisar los compartimentos de los pasajeros una vez más. Puede que el asesino haya dejado algo inadvertido. Decidieron empezar por el compartimento de la señora Edith Hawthorne. A pesar de su confesión sobre ser investigadora privada, aún quedaban dudas sobre su implicación en los asesinatos. Al registrar su compartimento, encontraron una libreta con anotaciones detalladas sobre cada pasajero, incluidas observaciones sobre Richard Collins y Peter Allis. Las notas eran minuciosas y revelaban que había estado siguiendo a Collins durante semanas antes del asesinato. Esto confirma su historia, dijo Samuel, pero no explica por qué alguien más querría matarlos. Emily, mientras tanto, encontró una carta arrugada en la esquina del compartimento. La carta estaba dirigida a Edith y era de alguien que firmaba como H. Parece que Edith no estaba trabajando sola, dijo Emily, mostrando la carta a Samuel. Tal vez esta persona H esté involucrada. Decidieron confrontar a Edith con la nueva evidencia. La encontraron en el vagón comedor, revisando sus notas. Cuando vieron la carta, su expresión se endureció. Está bien, lo admito, dijo Edith. H es mi socio en la investigación. Estaba aquí para ayudarme a reunir pruebas contra Collins. Pero no sé quién es el asesino. Samuel y Emily sabían que necesitaban hablar con H. Decidieron revisar la lista de pasajeros una vez más, buscando a alguien cuyas iniciales coincidieran. Finalmente, encontraron a Harold Finley, un pasajero que había pasado desapercibido hasta ahora. Decidieron interrogarlo de inmediato. Señor Finley, ¿puede explicarnos su relación con Edith Hawthorne? Preguntó Samuel, observando cada reacción. Finley, un hombre de mediana edad con una apariencia tranquila, se tensó visiblemente. Sí, soy H, admitió. Edith y yo estábamos trabajando juntos para desenmascarar a Collins. Pero no tengo nada que ver con los asesinatos. Emily decidió presionarlo más. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrieron los asesinatos? En mi compartimento, revisando documentos, respondió Finley. No salí en toda la noche. Samuel y Emily sabían que Finley estaba ocultando algo, pero necesitaban más pruebas. Decidieron registrar su compartimento.
Al hacerlo, encontraron una pequeña navaja ensangrentada oculta entre sus pertenencias. La navaja coincidía con la descripción del arma utilizada en los asesinatos. Esto es una prueba contundente, señor Finlay, dijo Samuel, sosteniendo la navaja. Necesitamos una explicación. Finlay se derrumbó, sabiendo que había sido descubierto. Está bien, lo admito, dijo con voz temblorosa. Maté a Collins y a Ellis. Pero tenía mis razones. Collins estaba destruyendo vidas con su chantaje y Ellis era su cómplice. No podía permitir que continuaran. Samuel y Emily sabían que finalmente habían encontrado al asesino. Aunque la motivación de Finlay podía parecer justificable, no podía excusar los horribles crímenes que había cometido. Mientras el tren avanzaba hacia su destino final, los detectives se sintieron aliviados de haber resuelto el caso. Sin embargo, sabían que las cicatrices de estos asesinatos permanecerían con ellos y con los pasajeros del tren de medianoche.